Bueno, pues ya la gran mayoría de ustedes ya me conocen de otro COEFI. Yo soy Carlos Socas, les voy a traer ya la tercera y yo creo que ya sí, la última ya ponencia, por lo menos durante un tiempo. Pero bueno, he dejado lo mejor para el final. Vamos a hablar de materia oscura. Bueno, ustedes saben que nuestro universo, pues energéticamente, pues, hay una serie de constituyentes, tenemos la actuación de los fotones, después tenemos la materia bariónica, que vendría a ser pues la materia de nuestra vida cotidiana, en la que está formada por átomos. Por ejemplo, las estrellas, los planetas, las sillas donde están ustedes sentados. Y después tendríamos pues una materia un tanto exótica, que es muy abundante, y su principal característica es que no interactúa con la luz, y todo lo que sabemos de ella es debido pues, a efectos indirectos que tiene sobre la materia bariónica, que es lo que se llama la materia oscura. Se podría haber llamado la materia transparente, igual sería más inteligente, ¿no? Pero bueno, materia oscura suena más épico, a mí me gusta y soy partidario de dejarlo así. Y después ya tendríamos pues la energía oscura, que sería el componente más dominante, que es la energía que hace que el universo se expanda cada vez más rápido. Esto nos determina pues el modelo cosmológico estándar, concordante, que vemos en el universo actualmente. Bueno, ¿qué motivación tiene entonces conocer todas estas constituyentes? Principalmente nuestro universo viene gobernado pues por una función del tiempo, un factor de escala, y asumiendo válida relatividad general y que el universo es espacialmente homogéneo y isótropo a gran escala, pues podemos dar, digamos, la descripción por medio de las ecuaciones de Friedman, donde tendríamos, pues, esta evolución vendría determinada pues por unas densidades de energía, como las que ven ustedes aquí, una curvatura en el espacio-tiempo y unas ecuaciones de estado, o sea, unas relaciones entre presión y densidad que están relacionadas con la física microscópica, o sea, con los constituyentes. De manera pues que si nosotros caracterizamos este 95% que no conocemos, podríamos ser capaces no solo de obtener información sobre los inicios del universo, sino también hacia dónde se dirige. Si vamos, pues por ejemplo, a tener un final en una implosión, o si por ejemplo va a haber un desgarre y se va a destruir todo. Bien, pues esa información nos la determina esos constituyentes. Bueno, de la energía oscura no vamos a hablar porque ya está la charla bastante complicada. Nos vamos a centrar en la materia oscura y voy a empezar demostrándoles a ustedes un par de ejemplos que esto realmente existe. Es decir, no es algo que uno se inventó para que las cosas cuadren. En parte también, pero bueno, en cierto sentido esto se puede demostrar que esto es consistente. En primer lugar, bueno, esto es más conocido, las curvas de rotación. Cuando ustedes tienen una distribución de masa y tienen ustedes unas partículas orbitando, pues tienen una velocidad circular que la determina esa distribución de masa. De manera, pues que si ustedes estudian las curvas de rotación observadas de las galaxias y luego analizan las contribuciones a esa velocidad de las partes de las estrellas que hay en la galaxia o del gas, pues sumando todo eso, pues no les da la masa total que se observa. Necesitan ustedes añadir más masa. De ahí surge pues el que tenemos que tener pues esa materia oscura. También se puede, en el caso de las lentes gravitatorias, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos por la teoría general de la relatividad que la materia deforma el espacio-tiempo, por lo tanto la luz pues sigue una cierta curvatura. Entonces, caracterizando el ángulo con el que vemos que nos llega la luz, pues podemos tener información sobre la lente gravitatoria que ha generado esa desviación. Entonces, claro, lo que se observa es que la masa luminosa que se puede observar, pues no concuerda con la masa gravitatoria que se obtiene de la lente gravitatoria, que es mucho mayor, ¿no? Esto también se puede observar aquí en el cúmulo Bala. Este es un observable muy importante. En este caso, pues tendríamos un cúmulo de galaxias en colisión. Aquí lo que están viendo ustedes es que, bueno, la materia bariónica interactúa entre ellas bastante fuerte, se calienta y emite un montón de rayos X, pero las galaxias y la materia oscura pasaron uno de un lado para otro sin prácticamente interactuar. Y claro, uno esperaría que la mayor parte del efecto lente estuviese aquí, porque el gas intergaláctico pues es la mayor parte de la materia bariónica de un cúmulo, pero se observa en estas regiones de aquí mayor el efecto lente. Entonces ahí tiene que estar la materia oscura. Y además este observable nos permite identificar una propiedad importante, y es que la materia oscura no solo interactúa muy poco con la luz, también interactúa muy poco con los bariones y consigo misma. Volveremos a esto un poquito más tarde. Y bueno, ya la prueba definitiva, pues acabamos de tener a John Bate por aquí, que fue el que midió estas cosas. Tenemos las anisotropías de fondo cósmico de microondas, que es realmente la prueba más
consistente de la existencia de la materia oscura. Al inicio de los tiempos del universo, pues estaba muy caliente, entonces se producían pares de partículas y antipartículas, y a medida que el universo se iba expandiendo, se iba enfriando, hasta que llegó un momento, se aniquilaron todas las partículas y antipartículas, se generaron montones de fotones, quedó un pequeño residuo de materia, y luego empezaron a interactuar esas partículas cargadas con los fotones y por distintos procesos. Se obtuvo pues un equilibrio termodinámico que dio origen también entre algunos procesos pues a un espectro de cuerpo negro, que es el que se observa mayormente, pero a pesar de la alta isotropía pues hay unas pequeñas variaciones de temperatura del orden de 300 microkelvin, ¿no? Entonces, si nosotros expandimos en armónicos esféricos estas fluctuaciones de temperatura, obtenemos un espectro de este tipo. Y aquí lo que se nos está viendo, lo que estamos observando con estos picos, pues son una serie de compresiones y descompresiones que están asociados a fenómenos que ocurrieron en el fluido inicial fotón-barión. Es decir, cuando la materia y la radiación estaban acoplados, antes de que los átomos se combinaran, lo que está ocurriendo es que después de la inflación, cuando las fluctuaciones, digamos, crecieron, los bariones empezaron a colapsar en unas zonas un poco más densas, y entonces los fotones iban detrás, pero los fotones al comprimirse se calientan, aumenta la presión de radiación, y eso pues genera ese efecto que tienen ustedes aquí, que bueno, ese balance, digamos, de ese juego de energía que tenemos aquí. Entonces, aparecen esas oscilaciones, pero como ese acoplamiento no es perfecto, pues hay una cierta amortiguación. De manera pues, que estudiando este espectro podemos obtener información sobre qué está constituido en nuestro universo. Por ejemplo, la posición del primer pico determina la curvatura, el universo es plano. La altura relativa del primer pico respecto al segundo nos da información sobre la cantidad de materia bariónica que tenemos en el universo, relacionada pues con las amortiguaciones. Pero fíjense lo que ocurre en el tercer pico. El tercer pico tiene la misma altura que el segundo, tendría que estar amortiguado también. Pues esto es porque existe la materia oscura, porque la materia oscura y la luz no interactúan. Entonces, las fluctuaciones de materia oscura van a ir creciendo, de manera que cuando los bariones vuelven a oscilar en fase con las materias oscuras, sufren una compresión mucho mayor de la que tendrían que sufrir. Y por eso este pico que tienen aquí, pues es más o menos de la misma altura. Entonces, midiendo la altura relativa entre esos picos, sale toda la cantidad de materia no relativista del universo. Con eso se obtiene la materia oscura, la cantidad de materia oscura. Luego ya se mide la radiación directamente del espectro de cuerpo negro. Y la energía oscura, pues es lo que falta para completar. ¿De acuerdo? O sea que ya más o menos tienen ustedes una idea de dónde viene este gráfico. Y que la materia oscura existe, es no bariónica, y representa pues esa cantidad de energía del universo. O sea, es mucho más abundante que la materia bariónica. Por eso va a gobernar los procesos de formación de estructuras en el universo. Si tenemos unas fluctuaciones primordiales que cada vez van creciendo más con la expansión del universo, llega un momento en el que se produce un colapso y se van formando las primeras estructuras. Generalmente son de más pequeñas a mayores. Por ejemplo, galaxias, después los cúmulos de galaxias, después los supercúmulos. Digamos, sufren el proceso de formación jerárquica, que se llama, donde la materia oscura pues sería el andamiaje que permite que las galaxias se vayan formando. ¿De acuerdo? Bueno, pues en función de cómo se ajusten las distintas propiedades, o sea, las distintas propuestas sobre su composición, posible composición, a ese escenario que estamos observando, pues se podrá aceptar válido una propuesta o no. Por ejemplo, en el caso de la materia oscura caliente, cuyo principal ingrediente pues serían neutrinos, los neutrinos son partículas relativistas, tienen muchísima difusión y entonces necesitaría uno unas estructuras muy grandes para poder, digamos, formar estructuras en el universo, y luego estas se irían fragmentando pues por inestabilidad gravitatoria. Como esto no se observa, pues esto no hay por dónde cogerlo, pues la materia oscura pues no puede ser caliente. Podemos proponer, por ejemplo, materia oscura templada. Esto serían pues partículas que en su momento fueron relativistas, se desacoplaron del equilibrio térmico antes de que se aniquilaran toda la materia y antimateria y no se calentaron, y hoy en día pues sería más o menos semirrelativistas. Una propuesta, los neutrinos estériles, neutrinos que no interactúan por interacción débil. El problema de este tipo de materia oscura, pues que, bueno, aunque sí es verdad que se parecería más al escenario jerárquico, pues sigue habiendo fenómenos de difusión muy importantes y no podríamos producir galaxias enanas. Es decir, nosotros vemos galaxias enanas, entonces materia oscura templada no puede ser la mayor parte de la materia oscura del universo. La materia oscura del universo tiene que ser fría. Si tenemos materia oscura fría, las partículas son no relativistas y entonces no se escapan de los pozos de potencial que se van generando a medida que se van formando las estructuras. De manera pues que tenemos el escenario que nosotros observamos. Se genera
de más pequeñas a más grandes. Entonces, este es el escenario que nos interesa. ¿Qué posible composición tenemos? Pues podríamos tener, por ejemplo, partículas de tipo axiónicas, que esto es una propuesta que surge en el marco de la cromodinámica cuántica para explicar el problema de la violación de la simetría carga-paridad. Generalmente, bueno, en la interacción fuerte, pues en principio podría violar la simetría carga-paridad, pero eso no se ha observado nunca. Entonces, lo que se asume, por ejemplo, es que, digamos, en el lagrangiano se puede eliminar ese término que viola la simetría carga-paridad y se sustituye pues, por un campo escalar de partículas de spin cero, que son esas acciones. De ahí surge esa propuesta. Después, otra, por ejemplo, pues serían los neutralinos, que más o menos vienen predichos en teorías de supercuerdas y toda esta historia, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué predicciones tenemos en el modelo cosmológico actual, más aceptado, y vamos a ver si realmente todo es consistente. Fíjense que si nosotros asumimos que la materia oscura es fría, no relativista, digamos, pues si nosotros empezamos a simular volúmenes del universo y estudiamos con condiciones iniciales y dinámica newtoniana, se asume generalmente en estos casos que las partículas de materia oscura, pues como interactúan muy poco, son no colisionales y se hacen, digamos, simulaciones cosmológicas. En ese sentido, pues uno puede obtener cómo se obtienen, o sea, en esas simulaciones aparecen los halos de materia oscura y se pueden describir por medio de un perfil de densidad, el perfil Navarro-Frank-White. Pero tenemos unos pequeños problemas en nuestro modelo, digamos, más aceptado. Uno de ellos es el problema del núcleo cúspide, y es que se observan, digamos, perfiles de densidad muy picudos respecto a, o sea, se predicen perfiles de densidad muy picudos respecto a lo que se observa, que normalmente pues son núcleos suaves en las galaxias, y después tendríamos el problema de los satélites desaparecidos, porque básicamente es que las simulaciones predicen muchas más galaxias enanas de las que en principio tendríamos que tener alrededor de galaxias pues bastante más grandes. Claro, ¿cuál es el origen de estos problemas? Que no estamos considerando ningún tipo de colisiones. Y eso, pues claro, la materia oscura se va a pelotonar ahí en los centros y van a crecer esos perfiles de densidad de forma, pues, como más o menos ven aquí, ¿no? Hay que añadir algún tipo de términos de presión si queremos aliviar ese problema. Pero no se puede hacer de cualquier manera, porque ya hemos visto que la materia oscura pues, no interactúa mucho consigo misma. Por eso voy a ver si soy capaz de explicarles a ustedes, o que ustedes más o menos entiendan de dónde surge pues, esta propuesta alternativa para explicar la materia oscura y que ustedes vean pues, que esto es relativamente bastante consistente. Vamos a recordar un par de cosas de la teoría física de partículas. Ustedes saben que las partículas se pueden clasificar en fermiones o bosones en función de su spin y de, bueno, cómo son sus estados respecto a intercambios de partículas. El caso de fermiones satisface el principio de exclusión de Pauli, y eso es lo que nos permite, por ejemplo, que la materia, que nuestros átomos tengan una cierta estructura, así como funciona gracias a eso en nuestro mundo cotidiano, pero después los bosones no tienen por qué satisfacer el principio de exclusión de Pauli. Es decir, pueden haber muchas partículas en un mismo estado cuántico. Y si pueden haber muchas partículas en el mismo estado cuántico, si nos bajamos a temperaturas muy bajas, pues suceden unos fenómenos muy interesantes. Por debajo de una cierta temperatura crítica, que la da la física estadística, pues se forma, digamos, lo que es un condensado de Bose-Einstein. Vamos a ver si ustedes entienden un poco esta idea. La idea es que cuando ustedes tienen un sistema cuántico y lo definen con una función de onda, pues esta función de onda es invariante entre transformaciones de fase global. La fase global no afecta a la medida. Ustedes miden densidades de probabilidad y valores medios. Entonces, tienen una simetría respecto a la fase global. ¿Qué es lo que ocurre cuando un estado se puebla macroscópicamente, como ocurre en un condensado de Bose-Einstein? Bueno, en realidad lo que ocurre es que el campo cuántico, digamos, asociado, pues no tiene un promedio nulo, sino que es un número complejo. Y un número complejo bien definido tiene un módulo bien definido y una fase bien definida. Es decir, se ha roto la simetría, ha habido una ruptura espontánea de simetría y se ha elegido una fase concreta. De manera que con esa fase se puede obtener una velocidad que nos describa nuestro fluido cuántico. Y como todos esos bosones tienen una fase bien definida, pues forman estados coherentes. Es como si ustedes pues se agruparan todos en el sillón ahí donde está Iván, imagínense, si pegan un estornudo, pues yo salgo volando para la cuarta planta y nos quedamos sin saber lo que es la materia oscura, por esos efectos de coherencia, digamos, constructivos que se generan. Entonces, generalmente si tenemos esos fenómenos, pues
se puede producir un cierto apantallamiento entre los distintos bosones, de manera que facilita que se cumpla el criterio de superfluidez de Landau, que viene a decir que cuando las velocidades de nuestro fluido son mucho menores a un cierto valor crítico, pues no se pueden producir excitaciones espontáneamente en el sistema que contribuyan a disminuir la energía total de nuestro sistema. Es decir, en todo caso contribuirían a aumentarla, pero como no se puede generar energía a la nada, pues al final lo que van a tener ustedes es que tienen un superfluido, es decir, un fluido que no tiene viscosidad, que no tiene rozamiento. Y esto lo habrán visto ustedes pues en termodinámica, por ejemplo, ¿no? Les sonará esto, tener un fluido ahí que de repente empieza a trepar por las paredes, se escapa. ¿Por qué es eso? Bueno, pues por esos fenómenos, digamos, esos efectos cuánticos facilitan que no haya viscosidad y entonces pueden ocurrir estas propiedades muy interesantes. Al haber ese apantallamiento entre los bosones, no se ven unos a otros, pues podemos tener una serie de interacciones de corto alcance que los bosones no se van a enterar. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en un gas, donde colisiones entre partículas pueden hacer disminuir su energía, introducir una cierta fricción, aquí no va a ocurrir eso. Pero eso es más o menos lo que observamos aquí, ¿verdad? O sea, hemos visto que aquí la materia bariónica interactúa muy fuertemente y se queda, digamos, atrapada en esta zona tras la colisión, pero la materia oscura ha pasado de largo, no se ha enterado. Es decir, no ha habido ningún tipo de efectos viscosos aquí apreciables. Y además hemos discutido ya que una de sus posibles constituciones, uno de sus posibles constituyentes pueden ser las acciones, que son precisamente bosones, con muy poca masa, con lo cual cumplen sin lugar a dudas que la temperatura actual pues está por debajo de esa temperatura crítica. Con lo cual, si existen las acciones, estarán en forma de un condensado de Bose-Einstein. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en lo que queda de charla. Vamos a ver qué resultados se obtienen si suponemos que la materia oscura es un fluido, el superfluido, digamos, formado de bosones ultraligeros. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer un par de cuentas. En segunda cuantización, la teoría cuántica de campos, pues las partículas son estados excitados de un campo cuántico. De manera que si ustedes tienen un sistema de partículas, lo pueden describir con un operador de campo que se define con estas relaciones de conmutación. Está relacionado también con las relaciones de conmutación en la base, digamos, de estados propios del sistema. Esto sería en representación de posiciones, y se pueden relacionar ambas representaciones con un cambio de base. De manera pues que tenemos nuestros operadores de campo que tienen este significado, y si tenemos a la materia oscura en condensado de Bose-Einstein, el número de partículas totales pues se aproxima mucho al número de partículas en el estado de menor energía. De manera que si yo aniquilo una partícula en ese estado, el estado resultante no se va a ver modificado realmente. Es decir, no se va a enterar, y podemos realizar esta identificación. Después separamos la contribución del estado de menor energía en nuestro campo y calculamos el promedio. Bueno, pues al calcular el promedio, las contribuciones de estados excitados, si nos suponemos que estamos a temperatura muy próxima a cero, es decir, que solo estamos poblado el estado de menor energía, estas contribuciones se hacen cero y obtenemos un valor de medio de nuestro campo cuántico distinto de cero, esa ruptura de simetría que les hablaba antes. Entonces podemos tener, expandir, digamos, dar nuestro operador de campo como el promedio que hemos calculado más unas pequeñas fluctuaciones que son las contribuciones de esos estados excitados. Pero cuanto más cerca estamos de temperatura cero, solo hay un estado poblado. Luego podemos despreciar estas fluctuaciones y al final lo que obtenemos es que nuestro campo pues es como un límite, es un límite clásico. Es como cuando tenemos el electromagnetismo y uno trabaja con campos eléctricos magnéticos. Aquí lo mismo, es trabajar con una función de onda macroscópica. Entonces, ¿cuál es la ecuación, digamos, que gobierna nuestro sistema? Se obtiene directamente del hamiltoniano, escrito en segunda cuantización, términos de operadores de campo, se puede obtener la ecuación de movimiento de esos campos, y ya, teniendo en cuenta las distintas interacciones que vamos a considerar, pues podemos obtener la ecuación de movimiento. ¿Qué interacciones consideramos? Primero, interacciones de largo alcance va a ser la interacción gravitatoria. Vamos a hacer un tratamiento clásico dado por la ecuación de Poisson. Y en las interacciones de corto alcance, pues van a ser esas colisiones cuánticas. Las podemos describir en la teoría cuántica de colisiones. No tenemos tiempo para ver la teoría cuántica de colisiones, pero sí podemos ver este resultado, y es que a muy bajas energías, todo un proceso de colisión viene caracterizado por un parámetro que es la longitud de scattering de la onda S. De manera que en la aproximación de Born, pues podemos, digamos, hacer esta equivalencia
Y, por lo tanto, ¿esto qué me está diciendo? Que yo puedo elegir cualquier potencial que me lleve al valor real de la longitud de scattering de onda S. Es decir, si yo, por ejemplo, cojo un potencial de tipo delta, obtengo rápidamente esa constante de acoplamiento y ya al sustituir el campo llegamos a la ecuación de movimiento, la ecuación de Gross-Pidaviesky. Y fíjense que sale de aquí. Por un lado tenemos, bueno, el término de interacción gravitatoria, pero luego tenemos dos términos de presión, fuerza de superficie. Eso es lo que estamos buscando, estamos intentando buscar términos de presión que alivien esos picos centrales en las galaxias, esos perfiles de densidad picudos. Bien, si ya metemos después la ecuación de Poisson, pues ya tenemos las ecuaciones que describen la materia oscura. Vamos a ver qué resultados nos da este modelo. Vamos a resolver este modelo rápidamente. Podemos asumir una solución estacionaria si suponemos que vamos a caracterizar las primeras estructuras de materia oscura que se formaron. Podemos entonces asumir que estamos en un estado estacionario en ese caso. O sea, las estructuras semilla que luego van a dar lugar a las galaxias. Sustituimos la solución, llegamos a una ecuación independiente del tiempo que tiene la misma forma que una ecuación de valores propios, con lo cual podemos resolver por método variacional, como ya conocen muchos de ustedes después de la carrera de física, ¿no? Y entonces resolver ese problema de valores propios es lo mismo que minimizar un funcional de la energía. Fíjense que no es la primera vez que hablo en los COEFI de minimizar funcionales de energía, o sea que esto debe ser importante. Y bueno, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, pues los que habían cursado Física Cuántica 2 ya lo saben, ¿no? Se propone una solución, un ANSAT, en base a una serie de criterios físicos. Por ejemplo, una gaussiana con una dependencia con ese radio característico, ahora veremos qué es, se sustituye la solución y se minimiza. Bueno, las cuentas no se las voy a dar porque estas cuentas son terribles. O sea, yo cuando sea padre y mis hijos no se quieran ir a acostar, yo lo que tengo que hacer es, en lugar de ponerles la tele con doña Rogelia, los muñecos, pues lo que uno hace, le pone estas cuentas y entonces se van a acostar, yo se los aseguro. Bueno, llegamos a esta energía total, donde, pues, bueno, minimizando ya esa energía, que es la condición que estábamos buscando, llegamos a un teorema generalizado de Virial donde existen energías de autointeracción. Bueno, pues, o sea, nuestras estructuras están virializadas, esto es un resultado importante. Y además, como buscamos que estén ligadas, pues imponiendo la condición de que una estructura esté ligada, pues llegamos a que existe un tamaño mínimo para las estructuras tempranas de materia oscura. Mínimo del tamaño al menos del orden de la longitud de coherencia gravitatoria descrita de esta forma. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestras gotas superfluidas de materia oscura definidas por ese radio característico. Y vamos a ver, bueno, ese radio característico se tiene inmediatamente en el teorema del Virial y en función de la masa total de esa estructura temprana de materia oscura, pues podemos tener dos regímenes. Uno es el régimen solitónico y otro es el régimen de Thomas Fermi. En el caso de los solitones, ¿qué ocurre en el solitón? En el solitón, digamos, tenemos este término de energía cinética que viene de la presión cuántica, o sea, de los movimientos de punto cero de la partícula asociados del sistema asociados al principio de incertidumbre, pues se compensa con la parte, digamos, de interacción gravitatoria. De manera que el resultado importante es que existe una relación inversamente proporcional entre los radios y las masas. Y bueno, pues así uno puede definir la cota superior a la masa de un solitón y un radio inferior, una cota inferior al radio de solitón. De manera, pues, que si superamos esa cota, llegamos al otro régimen, el de Thomas Fermi. En este régimen, ¿qué características tiene? Bueno, pues que los radios característicos son constantes. Este régimen pues viene caracterizado por el término de presión cuántica despreciable y se compensa la parte de autointeracciones con la parte de energía de interacción gravitatoria. De manera que, pues según si esto es constante, todas las gotas en el régimen de Thomas Fermi tienen el mismo tamaño. Bien, ¿qué quiere decir esto? Fíjense el resultado que hemos obtenido. Si nosotros tenemos estructuras tempranas de materia oscura en función de la masa, a medida que la masa va aumentando, nuestros radios van decreciendo, por eso ese es el resultado que veíamos en el régimen solitónico. Pero una vez superamos esa cota de masa, ya puede seguir aumentando la masa, el radio no se mueve, o sea, el radio y la masa están descorrelacionados. Por lo tanto, tenemos un tamaño mínimo para las gotas tempranas de materia oscura. O sea, tenemos una escala por la cual por debajo se elimina cualquier posibilidad de tener estructuras, elimina el exceso de subestructuras. Y esto nos permite, pues, resolver ese problema de satélites desaparecidos. Y bueno, ya para terminar, pues vamos a poner algún numerito a ver lo que sale. Cogemos la solución de nuestro modelo,
calculamos la curva de rotación teórica y ya por último pues cogemos datos observacionales y ajustamos el modelo teórico a las curvas de rotación observadas. ¿Vale? Por ejemplo, pues si asumimos en nuestro modelo que las cotas de materia oscura caracterizadas por ese radio característico pues van creciendo para formar los halos galácticos, el modelo, si asumimos que sobrevive el estado estacionario solo para la gota central, nuestro modelo solo va a poder ser aplicable a la parte más central de la galaxia, hasta ese radio característico. ¿Qué se hace? Bueno, por ejemplo, con la base de datos de Spark, donde tienen pues curvas de rotación bien resueltas, de galaxias de tipo tardío, pueden ustedes, digamos, ajustar la curva de rotación teórica a la curva de rotación observacional con esos parámetros de ajuste, la masa del bosón, la longitud de scattering de onda S y las masas que se usen para obtener los resultados. Bueno, este primer estudio pues fue un pionero, Vicente Delgado y Antonio Muñoz Mateo, que le tenemos por aquí en el público. Esto lo estoy yo replicando para mi TFM, estoy estudiando, digamos, este modelo, por eso, digamos, tiene interés. Fíjense, en la parte interior, pues ven que más o menos hasta el radio característico se ajusta bien y los parámetros de ajuste, pues son estos, que nos dan las propiedades microscópicas de la materia oscura. Por un lado, la masa del bosón, del orden de 10 a la menos 58, fíjense ustedes lo pequeños que son estas masas, y la longitud de scattering, pues del orden de 10 a la menos 77 metros, que no es cero, pues si fuese cero, no podríamos definir gotas en el régimen de Thomas Fermi, solo habría solitonios. Y bueno, de aquí se obtienen las cotas directamente y lo que vemos es que en este modelo, este tamaño, 843 parsecs, pues sería el tamaño mínimo que tendría cualquier estructura. Bien, en general las galaxias son mayores. Hay algún caso con radio un poco más pequeño, pero bueno, este modelo no tiene en cuenta materia bariónica, cuyos efectos son importantes. Fíjense que estamos ajustando a la zona central, donde tiene la mayor contribución la materia bariónica. Entonces, cosas que se pueden hacer para mejorar este modelo. Lo que uno está haciendo, digamos, en el TFM, pues tener, por ejemplo, tener en cuenta los efectos de la materia bariónica en los centros galácticos y, por ejemplo, estudiar también estos sistemas numéricamente, con simulaciones cosmológicas se puede hacer para este tipo de materia oscura. Fíjense una cosa, que es que con estas masas tan pequeñas, pues las longitudes de Broglie van a ser del orden de kiloparsec, es decir, en este modelo los efectos cuánticos ya tienen escala tamaño galáctico, digamos, y hay que tenerlos en cuenta. Serían, digamos, simulaciones pues con materia oscura de tipo ondulatoria, de ese tipo, más o menos. Bueno, pues esto es un poco para presentarles un poco este modelo y más o menos estas son las referencias que he utilizado. Hay más, están en el guión de la ponencia. Si alguno tiene interés y quiere profundizar más en esto, pues me puede pedir el guión de la ponencia y yo se los doy sin ningún problema. Y bueno, espero haberles demostrado pues, que vivimos en una gota de materia oscura. Gracias.